Bueno, pues con la economía colapsada, la política convulsa, revuelta, una oposición muy fuerte, la muerte de manifestantes, particularmente un adolescente, un jovencito que se encontraba justo en un evento en el cual se mostraba la oposición al gobierno pues de esta tradición chavista de Nicolás Maduro, la crisis en Venezuela, además de una noticia que se está dando a conocer, el probable financiamiento, la acusación de financiamiento al partido político Podemos de España durante mucho tiempo por parte de Venezuela por 3.5 millones de euros. Bueno, pues tienen a este país en la mira de muchas naciones. Ileana Rodríguez Santibáñez está con nosotros como cada lunes para platicarnos acerca de la situación, explicarnos por qué se da esta situación, en qué punto se encuentra Venezuela, con acusaciones de complot por todos lados, y también con el ofrecimiento de Juan Manuel Santos de hacer una intermediación entre la oposición y el gobierno venezolano, a pesar de que él es uno de los acusados también de complot. Claro, la tradición de la mediación en América Latina siempre ha sido muy importante. Recordemos, por ejemplo, al expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, que incluso fue Premio Nobel de la Paz precisamente por sus mediaciones en América Latina. Sin embargo, no hay todavía un pronunciamiento respecto a la oferta de Santos de realizar una posible mediación respecto del gobierno de Maduro con los opositores. ¿Cuál es la situación actual? Sabemos que es caótica su economía, que hay un malestar social intenso, que las filas por los bienes de consumo son inmensas, que la violencia en torno a esas filas también subsiste y que, bueno, no hay un caldo de cultivo positivo para que se realice la sociedad venezolana. Hemos escuchado en voz de la directora de la Sociedad y Prensa que han proliferado los medios distintos a los oficiales, un poco para expresar precisamente el malestar que está viviendo Venezuela. Entonces, podemos decir que pese a la censura de los medios, se han cerrado, están surgiendo otras posibilidades. Sin embargo, pues no cuentan con la infraestructura de la velocidad de un Internet que les permita ágilmente hacer llegar los mensajes a la sociedad en su conjunto. Entonces, se están luchando en varios frentes. Por otra parte, tenemos este coqueteo entre precisamente Podemos, esta nueva fuerza política que hoy día también tiene representación en el Parlamento Europeo. El Podemos sabemos que surge en España y que es una izquierda que aparentemente es moderada, pero que ahora tiene vínculos con la Izquierda Unida de Venezuela. Entonces, el panorama es un poco caótico en ese sentido. Ahora, dentro de las posibilidades es quienes creen o piensan que la mejor postura es la que ha adoptado Enrique Capriles, el que entonces fue adversario de Maduro en las elecciones pasadas, que ha tenido una voz de oposición, pero dentro del concepto de institucionalidad que se espera de ello. Ahora, eso no lleva a ningún remedio en realidad, porque hemos visto que los que han elevado la voz de una manera mucho más vehemente, como Ledesma y el propio Leopoldo López, están hoy día en la prisión, ¿no? Maduro anunciaba a los Estados Unidos que dejaría a Leopoldo López si hacían una especie de trueque entre prisioneros venezolanos, presos políticos de Venezuela en Estados Unidos, a cambio de Leopoldo López, ¿no? Lo que Estados Unidos, por supuesto, no ha aceptado. También estamos viendo que el nivel de la diplomacia se está dañando en la medida que ahora Venezuela no solamente quiere cobrar los mismos costos que Estados Unidos impone por el visado a los venezolanos, esta vez Venezuela imponer los mismos precios a los estadounidenses en el costo del visado, sino incluso está repensando la posibilidad de reducir todas las garantías que emanan de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas respecto de que los diplomáticos en un país gozan de inmunidad y privilegios para cumplir sus funciones y agilizar sus labores de representación ante otro Estado. Y ahora lo que pide Maduro es precisamente reducir estos privilegios, estas inmunidades, y que se le informe a Venezuela todo lo que los agentes diplomáticos realizan. O sea, esto está al margen de lo que implica el derecho internacional y el desarrollo de la diplomacia. Entonces, estamos viendo que está tentando también contra la diplomacia internacional. Ahora bien, hay que entender las concepciones del representante que significa Maduro. Maduro fue señalado y elegido como el sucesor, primeramente por Chávez, que era un militar, pero Maduro no lo es. Chávez contaba con el voto de confianza de la élite militar. Maduro lo tiene a medias.
Entonces, la verdad es que su gobierno está agarrado con alfileres y si no responde pronto a la crisis que tiene enfrente, pues sí se puede desencadenar una cuestión mucho mayor de lo que estamos viendo en Venezuela. Alguien que todavía es un mediador o un interlocutor legítimo en este gobierno es Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Él también era muy cercano precisamente a Chávez y por supuesto es de los que tuvo que apoyar la designación del propio Maduro, que luego resultó ganador en las elecciones por el voto popular o el sufragio universal de los venezolanos. Pero al final del día, quien está detrás de todo esto, podríamos sospechar que es precisamente el ejército, que es el que mantiene a Maduro en esta posición de jefe de Estado en Venezuela, ¿no? A mí me da mucho también la atención cuando estamos hablando de la forma en la que Venezuela ahora está tratando de condicionar la presencia diplomática y la presencia estadounidense, porque incluso hay algunas personas que han nombrado que no quieren que pise suelo venezolano, a los que acusa directamente de terroristas, como es el caso de George Bush o Dick Cheney, entre otros. Pero también dice que, bueno, todas estas medidas a las que has hecho referencia de los condicionamientos que ahora impone Venezuela a Estados Unidos, dice Maduro que desde 2005 y 2012, cuando era canciller de Hugo Chávez, se había visto la posibilidad de tomar este tipo de medidas, particularmente con Estados Unidos, y que cuenta con grabaciones de video de participación de funcionarios diplomáticos estadounidenses en la conspiración y que urge, están buscando derrocarlo. Y ya ha hecho una convocatoria a diferentes gobernantes de América Latina que están en la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, para que en Caracas se encuentren y dé como su versión de los hechos. Desde este punto de vista también, ¿qué es lo que ocurre con una geopolítica del continente americano? Bueno, primero es interesante reconocer que en la lengua ruda, que es una técnica o una forma de retórica para salvaguardar los intereses, siempre se señale, por ejemplo, en el caso de los gobiernos populistas, se señale al imperio yanqui como el enemigo número uno. Entonces, estas teorías del complot o conspiraciones para derrocarlo es una forma también de posicionarse al interior del Estado ante los propios venezolanos o la sociedad en su conjunto, que comience a repudiar precisamente todo acto que provenga de los Estados Unidos. Él dice tener esos videos, etcétera, pero en tanto no se publiquen, estamos partiendo simplemente de una mera sospecha que le permite ganar o capitalizar votos a su favor en la forma de gobierno que tiene hoy día. Entonces, eso pues es cuestionable. En tanto él no dé evidencia de esos videos, etcétera, pues la teoría del complot es cuestionable. Ahora bien, desde el punto de vista de la geopolítica internacional, han habido voces importantes como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, que se ha pronunciado precisamente respecto de lo que puede representar respecto a la violación de derechos humanos de Venezuela. Lamentablemente, hace un par de años, Venezuela renunció a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede emitir sentencias vinculantes u obligatorias para el Estado venezolano. Así es que, ante la Comisión Interamericana, podrán haber recomendaciones al Estado venezolano para reivindicar todo lo que son los derechos humanos, pero son recomendaciones al final del día y las recomendaciones pues no son vinculantes. Entonces, Venezuela puede desoírlas como cualquier otro Estado que no pertenece a la jurisdicción del mecanismo jurisdiccional de la Comisión, que es la Corte Interamericana. Entonces, me parece que en ese sentido los países pueden volcarse para dar pronunciamientos y como Santos, el presidente de Colombia, tratar de mediar en la situación y conflicto, pero al final del día es una situación que atañe a los ciudadanos venezolanos y que no van a permitir una injerencia de un Estado o de una potencia exterior para resolver sus propios problemas. Incluso es algo, por supuesto, que Maduro no va a aceptar jamás, ¿no? La interlocución en el conflicto. En un momento tan frágil que vive Venezuela, por ejemplo, ahora, no solamente por esta circunstancia social y política, sino que en todos los países que son productores de petróleo, desde los ricos en Arabia Saudita o Noruega, pasando por México, pasando por Venezuela, pues no se está pasando muy buenos momentos económicamente. Es el gran problema y también lo que tú decías parte del discurso. Por una parte, estas medidas que pueden atentar en contra de la diplomacia de Estados Unidos, etcétera, pero también señalar que es uno de sus principales compradores de petróleo y la economía de Venezuela se encuentra altamente petrolizada. Así es que va a ser difícil que abandone un socio comercial con las características de Estados Unidos, porque cómo tapas ese hoyo en esa presa que está echando agua, ¿no? Es complicado hacerlo.
Pues muchísimas gracias, Ileana. Y además, unos cuantos segundos, México no ha tenido hasta el momento un pronunciamiento respecto a esta situación. Eso es muy interesante. Pese a que tenemos una constitución que dice en el artículo 89, fracción 10, que uno de los principios de la política exterior mexicana es la no intervención, sí hemos escuchado un pronunciamiento del secretario Meade en atención que aquellos países que no elevan sus voces en contra de lo que ocurre en Venezuela es porque no quieren reconocer quizás que al interior tienen problemas similares. Entonces, ese simple pronunciamiento de Meade nos dice algo. Nos dice de la insatisfacción que tiene este gobierno, porque al final es un vocero del gabinete del gobierno mexicano, que está señalando que lo que está ocurriendo en Venezuela no es positivo. Entonces, es interesante ver que aunque no es un pronunciamiento oficial, viene de parte del secretario de Relaciones Exteriores, que es el que comunica la postura de México frente al mundo. Entonces, sí hay un pronunciamiento, velado, pero lo hay. Bien, pues muchísimas gracias, Ileana. Con todo gusto, muchas gracias. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos, México y Reino Unido firman acuerdos en materia educativa y turística.